Señor les bendiga, hermanos. Amén. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Vamos a estar dando inicio a este servicio de oración. Amén. Vamos a estar leyendo una porción bíblica y después vamos a estar orando. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 46. Amén. Salmo capítulo 46. Lo voy a estar leyendo. Si usted gusta leerlo junto conmigo o solo verlo, está bien. Pero siempre es bueno meditarlo. Amén. Aleluya. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Aleluya, gloria a Dios. Me gusta este Salmo, lo enfatiza en el versículo 7 y en el versículo 11. Casi es prácticamente lo mismo. Dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Amén. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Aleluya. Y vamos a estar acercándonos ante la presencia del Señor. Amén. Creyendo, amén, que Jehová de los ejércitos, amén, está con nosotros. Amén. Y que Él es más grande, más fuerte. Es el que está con nosotros que el que está allá en el mundo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias te damos, Señor Jesús, en esta noche, Dios eterno. Te agradecemos, Padre, por tu grandeza, por tu amor, por tu misericordia. Oh Dios eterno, nos acercamos ante tu presencia, Dios, no por méritos propios, no por ser merecedores, Dios. Nos acercamos a ti, Señor, con un corazón, Señor, contrito y humillado. Nos acercamos ante ti, oh Dios, con un corazón necesitado. Nos acercamos ante ti, Padre, con un corazón, Dios eterno, rasgando, Señor, nuestro corazón delante de tu presencia. Fallamos. Faltamos en muchas áreas de nuestra vida, Dios eterno. Aún, Señor Jesús, nos falta crecer y madurar y llegar al varón perfecto. Pero es por eso que estamos aquí, Dios eterno. Es por eso, Dios Padre, que hemos dejado de hacer algunas cosas, Padre. Y nos hemos acercado ante tu casa, Padre, ante tu altar, Padre. Para, Señor, rogar, Señor Jesús, clamar, Dios eterno, pedirte, Dios eterno, que nos ayudes, que nos auxilies, Padre. Perdona todo pecado, todo lo que no te agrada, Dios eterno, perdónanos, Dios. Y que cada día podamos ser más y más como tú, Dios. Estamos aquí, Dios eterno. Nos acercamos, Dios, ante el Padre, con la ayuda del Espíritu Santo. Y siempre, Señor Jesús, por medio de Jesucristo, el mediador, Padre, que hizo un sacrificio dando su vida para que ahora nosotros, Señor Jesús, al clamar a Dios, al clamar al Padre, Dios eterno, no caigamos muertos, sino que ahora, Dios, nos acercamos, Señor, con esa confianza, con ese deseo, Dios eterno, de acercarnos ante ti, Dios Padre, y poder reposar en tu presencia, Padre.
Como un hijo, Dios eterno, se acerca al padre o a la madre. Como un hijo, Dios Padre, que necesita del amor, Dios eterno, de las caricias del Padre. Así nos acercamos ante tu presencia, Dios eterno. Necesitamos de tu abrazo, necesitamos de tus caricias, necesitamos, Dios eterno, de tu presencia. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu presencia en esta noche, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque hemos sentido tus caricias, Padre. Hemos sentido tu presencia en esta noche, Espíritu Santo, Padre. Creemos, Padre, que estás en este lugar, Espíritu Santo. Paséate en este lugar, Espíritu de Dios, en esta noche, Padre. Mira, Espíritu Santo, Señor, la vida de cada hermano que estamos en este lugar, Señor. Cada petición, cada necesidad, Espíritu Santo, Señor, que se haga conforme tu voluntad, Espíritu Santo, en esta noche. Te adoramos y te bendecimos, Espíritu Santo. Recibe, Padre Santo, estos coros que te vamos a cantar, Señor amado. Recíbelo como una ofrenda fragante ante tus pies, Señor eterno. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Él es mi paz. Ha quebrado todas mis cadenas. Él es mi paz. Él es mi paz. Él es mi paz. Ha quebrado todas mis cadenas. Él es mi paz. Él es mi paz. He hecho toda mi ansiedad en Él. Él cuidará de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. He hecho todo
Gracias te damos, Espíritu de Dios. Seamos que muramos o seamos que vivamos, Señor, somos tuyos, Espíritu Santo, en esta noche. Te adoramos, Espíritu Santo, en esta hermosa noche, Padre. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu presencia, Señor, en esta noche, Padre. Gracias por todas tus bendiciones, Espíritu de Dios, en esta hora, Padre. Gloria a Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga en esta noche. Estamos contentos de estar en la casa del Señor. Amén. ¿O no estamos contentos? Bien contentos. Gloria a Dios. Bueno, así como estamos contentos, vamos a abrir nuestras sagradas escrituras. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Amén. Seguimos hablando, gloria a Dios. El tema, ser agradecidos con Dios en cualquier circunstancia. Amén. Gloria a Dios. Y dice así la palabra del Señor, en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Poderoso Dios, en esta hora estamos delante de tu presencia. Te damos toda la honra, te damos toda la gloria, mi Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor Jesús, por permitirme una vez más, Señor, estar en este lugar para continuar hablando de este tema, Dios mío, que tú has puesto en mi corazón. Pido, Dios, que seas tú tomando el control de mis labios, de mi mente, de mi corazón, Señor. Yo reconozco mi insuficiencia delante de ti, pero también reconozco tu poder, reconozco tu grandeza, que solamente tú eres Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Una vez más, voy a darle lectura, pero en la traducción lenguaje actual. Amén. Aunque ya todos nos lo sabemos, pero es muy necesario. Den gracias a Dios en cualquier circunstancia, es decir, en todas las pruebas que los hijos de Dios podamos atravesar, porque esto es lo que Dios espera de ustedes como cristianos que son. Amén. Y en otra traducción dice, los que pertenecen al Señor. Quiere decir que esta palabra es para nosotros. Amén. Los lavados y comprados con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y aquí Pablo habla y exhorta al pueblo de Dios que debemos de dar gracias a Dios en todo, en cualquier circunstancia, en cualquier tribulación, en cualquier aflicción. Amén. Gloria a Dios. Pero para que nosotros podamos dar gracias a Dios en todo, nosotros debemos saber o debemos valorar lo que realmente el Señor Jesús ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Gloria a Dios. Y así, hermanos, nos vamos a Romanos, que no hemos terminado todavía. Romanos capítulo 8. Gloria a Dios, en el versículo 35. Amén. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o espada? Pregunta, ¿quién? ¿Quién podrá separarnos? Y como hemos visto, hermano, que siempre el Señor estará con nosotros en todo momento. Hemos visto, hermano, ya algunos puntos. Hemos visto tribulación, hemos visto angustia, hemos visto ya persecución,
y hambre. Ahora nos vamos a ir directamente, vamos con el punto desnudez. Esta palabra en griego es gumnotes, implica falta o carencia de ropa. A través de las experiencias por las aflicciones que el apóstol Pablo atravesaba en su ministerio, vivió esta situación. Amén. Ya lo habíamos dicho, hermano, días atrás, que todo lo que él había escrito, él ya lo había vivido o lo estaba pasando. Amén. Y créalo, hermano, que todo esto de mi parte he estado aprendiendo muchas cosas que realmente a veces uno la ignora por no leer la escritura. Este pasaje lo había leído muchas veces, pero cuando no nos metemos a realmente a escudriñarlo, lo que significa todos esos puntos, hermanos, no podemos entender. Veamos lo que dice Primera de Corintios capítulo 4, versículo 11. Amén. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 11 dice: hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos. Amén. Él está hablando hasta esta hora, y aquí nos está confirmando que en verdad él estaba viviendo todas estas situaciones tan difíciles. Pero no solamente, hermano, como decíamos, no solamente las quería decir, sino que las vivía, las estaba viviendo. Dice que cada hora, cada día, cada hora del día. Por eso dice, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos. No solamente él, sino por lo regular el que acompañaba en sus viajes misioneros era Silas. Estaba diciendo, estamos desnudos. Pero hermanos, lo que me llama aquí la atención mucho, que en la desnudez, el amor inseparable de Jesús, dice que nos cubre con su gracia. Porque Él vivió esa situación. Él vivió esa situación, hermano, en la cruz del Calvario. Veamos lo que dice Juan capítulo 19, versículo 23 y 24. Juan capítulo 19, 23 y 24. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, en una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era en sí sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. En la costumbre romana era desnudar a las víctimas y permitir a los soldados quedarse con sus ropas. Y eso les tomaba como un pago extra por el servicio de crucifixión. En el caso de Jesús, los soldados dice que tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Quiere decir que eran 4 personas los que estaban al tanto de ese hecho. Estas partes eran la cobertura de la cabeza, el manto exterior,
la faja y las sandalias. Cada uno de esas prendas ellos se lo repartieron. Pero luego dice, además de las 4 piezas habituales de vestir, había una túnica sin costura. Según los comentaristas, dicen que esta prenda era la parte de la vestimenta interior, es decir, la que se mantenía en contacto con la piel. Como esta prenda era de más valor, entonces los soldados se dijeron entre sí, no la apartamos. El versículo 24. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, y repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Y así lo hicieron los soldados. Y lo puede ver ahí en Salmos capítulo 22, versículo 18. Sin saber ellos estaban haciendo lo que anteriormente se había escrito en los Salmos. La referencia del reparto de sus ropas hace suponer que Jesús fue levantado en la cruz totalmente desnudo. La vergüenza a la que fue expuesta el Señor Jesús no solo fue torturado, sino desnudado a la vista de todos para llevar también sobre sí el fruto del pecado. Encontraba esto y dice, aunque algunos consideran que según costumbres judías se le pondría un lienzo alrededor de la cintura, sin embargo no hay ninguna evidencia que así fue. Por un lado, los judíos buscaban el mayor menosprecio y la máxima afrenta posible contra él a causa de su odio. Lo odiaban, no lo querían. Es por eso que lo crucificaron. Y ellos querían avergonzarlo. Querían avergonzarlo de lo más peor. Entonces, hermanos, quitarle la ropa a una persona, dejándolo desnudo y desamparado es un gran insulto a la dignidad humana. Por este hecho, hermano, como el Señor Jesús vivió esa situación de menosprecio, el Señor Jesús se compadecerá de quienes por la aflicción pasen por la experiencia de estar faltos de ropa, o nunca dejará desamparados a quienes en verdad lo siguen. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor nos ama tanto, ama a su pueblo, ama a quienes en verdad lo siguen, y nunca va a dejar que alguien quede desnudo. Nunca. Porque Él lo vivió en carne propia. Recordemos, hermano, que nuestro Señor Jesús, cuando estuvo en la tierra, fue 100% humano. Y Él vivió, hermano, tantas cosas, tantos detalles, hermano, que nosotros ignoramos. ¿Y sabe por qué? Porque no nos metemos a investigar.
Porque no nos metemos a leer. Y nos hablan de la crucifixión de Cristo. Sí, fue crucificado por nosotros. Pero ¿qué pasó ahí? ¿Qué hubo ahí? Pero bueno, aún nos damos cuenta que tenemos un Dios bueno para nosotros. Él nos dijo: yo no los voy a dejar solos, no los voy a dejar desamparados. Yo me voy a ir y les mandaré al Consolador. Es por eso, hermano, que cuando realmente alguien valora lo que es la salvación de Cristo, puede decir estas palabras, lo que el apóstol Pablo decía: ¿quién nos separará del amor de Cristo? El siguiente punto es peligro. Este término en el griego no tiene otro sentido que ese mismo. A través de sus ministerios, muchas veces se encontraba en peligro. Veamos lo que dice Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 26. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 26 dice: en caminos, muchas veces en peligros de ríos. Veamos, hermano, cómo todo lo que estaba pasando, hermano, este hombre de Dios, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Y todo esto, hermanos, fue por predicar el evangelio. Amén. Pablo era un hombre que viajaba mucho. ¿Cuántos nos gusta viajar? Nos fascina viajar. Yo me gusta viajar. En verdad, hermanos, a mí sí me gusta viajar. Yo, si tuviera la oportunidad de salir a diferentes lugares, yo iba. Y con gusto, con alegría. Me compraba mi café, iba tomando y a gusto, viendo todo. Pero para Pablo, hermano, el viaje, sus viajes eran muy peligrosos. En ocasiones sus viajes eran de ministerio, abriendo puertas al evangelio en muchos lugares. Otras veces viajaba escapando de algunas persecuciones. ¿Cuántas veces hemos viajado porque alguien nos persigue? Creo que no. Viajamos porque nos gusta viajar. Y no por llevar el evangelio. Viajamos porque nos gusta conocer. Pero veamos, hermano, que los viajes del apóstol Pablo eran muy diferentes a las nuestras. Y yo creo con toda seguridad que Pablo le gustaba viajar, porque había conocido al Señor. Los viajes de Pablo usualmente eran muy largos y en ocasiones sus viajes eran a pie, a veces a veces por el mar. Y lo puede ver, hermanos, ahí en Hechos. No lo busque, solamente anótelo si usted quiere. En el libro de Hechos capítulo 18 del 1 al 23.
Ahí podemos ver, hermano, que los viajes de Pablo eran muy fatigosos y en momentos de mucho peligro, como lo menciona el texto. Y aquí vemos, hermanos, que sus viajes, ahí en 2 de Corintios, en el texto que leímos, versículo 26, dice que en peligro de ríos, sobre todo en tiempo de deshielo, cuando en un lugar hay mucha nieve y pasan los días, el hielo se empieza a deshacer. Entonces todo eso es muy peligroso. Los ríos venían con un aumento fuerte que en ocasiones debían buscarse puntos para poder cruzarlos, ocasionando tragedias. En algunas ocasiones, cuando él lo cruzaba, resbalaba y caía al agua y lo arrastraba. Eso era uno de sus viajes. Tenía que pasar por diferentes lugares, por los ríos, no ríos pequeños, ríos grandes. Y dice que a veces caía, resbalaba y lo arrastraba. ¿Cuántos de nosotros hemos sufrido en alguna ocasión que el río nos ha empujado? Yo creo que hasta ahorita nosotros no, al menos de mi parte no, y no quiero sentirlo. Pero no sabemos, solamente Dios lo sabe. Pero ese era uno de los peligros que el apóstol Pablo atravesaba, hermano, por ir y predicar el evangelio de Cristo. Y luego dice más adelante, en peligro de ladrones. Los romanos procuraban mantener seguras las vías que comunicaban las grandes ciudades. Con todo, habían lugares peligrosos donde se escondían salteadores que atacaban y robaban a los viajeros. Muchas veces la resistencia a ser robado acababa con la vida del viajero. Imagínense, hermanos, esos viajes que atravesaba Pablo no eran muy seguros. Tenía que cuidarse demasiado. O bien podía llegar o bien no podía llegar, pero tenía que cuidarse de los ladrones. Y luego dice más adelante, peligro de mi nación. Para todo, hermano, para todo él se encontraba en un grave peligro. Peligro de mi nación, es decir, sus compatriotas de su mismo país. Pablo pasó a ser un reconocido de entre los fariseos, a ser un enemigo de los judíos. Estos eran los causantes de generar oposición contra el apóstol y levantar revueltas en contra de él. Y así fue en el caso de Damasco. Veamos lo que dice Hechos capítulo 9, versículo 23. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Para todo, hermano, lo querían matar. Y los de su misma nación. Y eso sucedió en Damasco.
pero también, hermanos, sucedió en Jerusalén. En Hechos capítulo 9, versículo 29. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. No, la vida del apóstol no estaba seguro. Siempre lo querían asesinar. Siempre lo querían matar. En Listra, Hechos capítulo 14, versículo 19. Entonces vinieron unos judíos. ¿Quiénes eran? Los de su misma nación. Vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, dice que le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Imagínense, hermanos, cuántas cosas pasó este hombre de Dios en Tesalónica. Hechos capítulo 17, versículo 5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres buenos, no, hombres malos, y juntando una turba, que dice, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jason, procuraban sacarlos al pueblo, no para recompensarlos, sino para matarlos, no para darles un premio, sino quizá para apedrearlos, maltratarlos. Siempre donde se encontraba estaba en peligros. En Berea, capítulo 17, versículo 13, ahí de Hechos. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, que dice, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. ¿Y quiénes eran? Los de su misma nación, los mismos judíos. Los corintios también eran testigos de esta acción de los judíos contra Pablo en la misma ciudad. Versículo 18, capítulo 18 de Hechos, versículo 12. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Lo mismo. Y por si fuera poco, entre ellos estaban los que habían venido de Jerusalén y procuraban que fuese rechazado por los creyentes de la iglesia que él ya había establecido. Siempre él estaba en peligro. Regresamos a 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 26. Peligro de los gentiles. En cierta ocasión, cuando Pablo y sus compañeros llegaron a Filipos, donde más tarde se establecería la iglesia, esta ciudad era una iglesia, era una ciudad muy importante de Macedonia.
y también una colonia de Roma. Dice que allí se quedaron por algunos días y ellos fueron a un lugar, a un río, para hacer oración, donde se juntaban los creyentes en aquel lugar. Dice que ahí ellos empezaron a enseñar a las mujeres. Y ahí había una mujer de nombre Lidia. Dice que ella puso mucha atención y fue y les dijo que ella quería ser bautizado y su familia. Dice que entonces llegaron, les dijo que fueran a su casa. Pero cierto día, hermanos, ellos iban a la oración y encontraron a una mujer adivina y les decía: estos son hijos de Dios, estos hablan la palabra de Dios. Y realmente estaba diciendo la verdad. Pero Pablo sintió algo, porque lo que ella estaba diciendo es que estaba poseída por algún demonio. Y dice la escritura que más adelante siguió hablando por muchos días. Y dice que Pablo le dijo: en el nombre de Jesús, sal fuera. Reprendió al demonio. Recordemos que en Marcos capítulo 6, versículo 7, Jesús les dio a sus discípulos autoridad sobre los espíritus inmundos. Esta autoridad fue ejercida por Pablo en esta ocasión y el resultado fue que el demonio de adivinación salió inmediatamente de la mujer. Y esto ocasionó que los amos de aquella mujer se quedaron sin ganancias. Pero viendo sus amos que habían salido, y lo puede ver, hermano, ahí en Hechos capítulo 16, versículo 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Los judíos habían sido los enemigos más directos de Pablo a causa de su religión, pero para los gentiles, o en otras palabras, para los paganos, los que no creían en el Señor, no tenía tanta importancia más que el dinero. Para ellos no les importaba ni la religión, ni las creencias, ni nada, solamente el dinero. En otras palabras, el dinero era lo mejor para ellos, por lo cual los amos de la esclava se habían enojado mucho. Tanto dice que alborotaron la ciudad con el propósito de azotarlos con varas. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres son los que alborotan la ciudad. Veamos, hermano, tantas cosas que Pablo había pasado por predicar el evangelio. Siempre donde hay un esfuerzo para buscar a Dios, Satanás siempre va a actuar en el mundo de los hombres para esclavizarlos y para que hagan su voluntad. Él nunca se va a dejar, nunca va a quedarse cruzado de manos. Siempre cuando nosotros nos disponemos a buscar a Dios más con todo nuestro corazón, siempre va a tratar de interrumpir. Seguimos adelante. Peligros en la ciudad. Veamos, hermano, otros peligros, no solamente de la nación, no solamente de los que de los no creyentes, sino también en la misma ciudad.
Los peligros que atravesaba Pablo en la ciudad eran constantes. Por ejemplo, en Damasco, después de su conversión, Pablo les hablaba con el poder del Espíritu Santo y les probaba que Jesús era el Hijo de Dios. Veamos lo que dice Hechos capítulo 9, versículo 20 al 23. Pero en esta ocasión lo voy a leer en palabra de Dios para todo. Y dice: enseguida entró en las sinagogas a proclamar que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que escuchaban se asombraban y decían: ¿no es este el mismo que en Jerusalén perseguía a muerte a los que confían en Jesús? Vino a arrestar a los seguidores de aquí y llevarlos ante los jefes de los sacerdotes. Las palabras de Saulo dice, eran también más argumentadas, que confundían a los judíos que vivían en Damasco. Muchos de ellos conocían a Pablo antes de su conversión. Por eso cuando escucharon hablar en el nombre del Señor, ellos sabían que en verdad Él estaba diciendo lo que era verdad. Y ellos no podían contradecir cuando Él afirmaba que Jesús es el Cristo. Porque ellos sabían que realmente había un cambio. Porque Él fue a Damasco con un propósito de encarcelar a los cristianos. Versículo 23. Después de muchos días, los judíos hicieron planes para matar a Saulo. En ese tiempo los judíos de Damasco dice que lograron que el gobernador nombrado por el rey Aretas les ayudara en la captura de Pablo y así poder matarlo. Veamos lo que dice Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 32. Palabra de Dios para todos. Cuando estuve en Damasco, el gobernador del rey Aretas ordenó poner guardias en las puertas de la ciudad para tratar de arrastrarme. Versículo 33 dice: pero algunos me pusieron en un canasto, lo bajaron por una ventana de la muralla de la ciudad y así pude escapar del gobernador y salir de la ciudad. Siempre él estaba en peligro, siempre. Y siempre buscaban destruirlo. Y también, hermanos, regresando una vez más a Corintios, Segunda de Corintios 11, 26, peligros en el desierto. Los desiertos eran lugares muy poco habitados donde los viajeros tenían que pasar para dirigirse a otros lugares. Esos eran los viajes de Pablo cuando él iba a pie. Tendría que pasar por desiertos, pero en esos caminos eran considerados, dice que muy peligrosos, muy riesgosos, ya que podían sufrir asaltos y hasta pudieran perder la vida. Pues todos esos caminos él las cruzaba. En el mar, peligros en el mar, los viajes por
por mar no eran tan seguros. Pablo dice ahí en 2 de Corintios capítulo 11 versículo 25. 2 de Corintios 11, 25. 3 veces las autoridades romanas me han golpeado con varas. Una vez me tiraron piedras, pero luego dice más adelante, en 3 ocasiones se hundió el barco en que yo viajaba. Una vez pasé una noche y un día en alta mar hasta que me rescataron. Lo que me llama la atención, hermano, aquí es que esos viajes que él iba no era para ir a conocer a otros lugares, sino que él iba con el propósito de levantar obras para el Señor, de predicar. Y él tuvo que pasar tantas cosas, tantos peligros. Y no le importaba, él seguía adelante. Ahora nosotros podemos hacernos una pregunta. ¿Estamos dispuestos a pasar por esos peligros? ¿Estamos dispuestos a viajar por donde él viajó con el propósito de ir y predicar el evangelio? Realmente los que lo han hecho es porque realmente aman al Señor. Usted me dirá, yo también le amo. Sí, sí le amamos. Y le amamos porque Él nos ha amado primero. Le amamos porque tenemos todo, porque no nos falta nada. Le amamos porque Él está con nosotros. Pero realmente el amor se puede mostrar en todos estos peligros que hemos mencionado. Y no solo eso, hermano, él pasaba peligros, sino que también, hermano, dice que peligro entre falsos hermanos. Los falsos hermanos que menciona aquí eran los judaizantes que se daban el calificativo de hermanos y hasta convivían con los verdaderos cristianos. Pero ellos no eran verdaderos creyentes ni habían nacido de nuevo. Ahora la pregunta es, ¿cuántos de los que estamos aquí hemos nacido de nuevo? ¿Cuántos de nosotros podemos considerarnos verdaderos cristianos? ¿Cuántos de nosotros podemos en verdad decir, el Señor es mi pastor, yo sigo al Señor? Estos falsos hermanos se infiltraban en la iglesia. Dice que se disfrazaban de siervos de Dios y de apóstoles de Cristo, pero en realidad son engañadores que buscaban aprovecharse de la congregación, porque ellos solamente lo que les interesaba eran las ganancias. Solamente lo que les interesaba era hacer negocio. Ellos únicamente que lo que les interesaba es estorbar a los verdaderos creyentes, a los verdaderos hermanos. Dice que estos hombres llevaban a los hermanos a falsas enseñanzas, donde insistían que para ser salvos debían seguir la ley mosaica y costumbres judeas, creando así un conflicto teológico con Pablo,
quien defendía la salvación a través de Cristo y no por obras de la ley. Eso era el peligro. Eso era el peligro, hermanos. Mismo el Señor Jesús hace referencia de ellos en el Sermón del Monte, cuando dice, veamos lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí Jesús habló de ellos como quienes reconocen su señorío. Es decir, eran los que usaban usualmente el nombre del Señor. El Señor me dijo que me van a ofrendar $1,000 o me van a dar $1,000. El Señor me dijo que me van a comprar una camioneta nueva, como se escucha en muchos lugares. Y siempre el Señor me dijo, siempre el Señor me dijo. Pero lo más peor, hermano, de todo esto es que no le conocían personalmente como Salvador. Solamente querían sacar provecho de los hermanos, usando el nombre del Señor en vano. Por eso la Escritura dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto pudiera ser que estos falsos hermanos pasasen como el pueblo de Dios, como parte del pueblo, pero si no conocían al Señor Jesús como Salvador, ¿cómo iban a ser salvos? Entonces están en una condenación eterna porque no lo reconocen. Y esto es lo que sucede a hoy en día. Muchos están en la iglesia, van y quizá no faltan para nada, pero no han nacido de nuevo. No lo reconocen como su Salvador. No hacen nada. Digo nada bueno porque todo lo hacen malo. Estos a quienes Pablo también llama falsos hermanos, dice que eran enemigos de la cruz de Cristo. Veamos lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 18. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Es decir, que si la muerte de Jesús en la cruz, ellos decían, o para ellos más bien, que la muerte de Jesús no sirve para nada. Aquí el corazón de Pablo se conmovía por el daño que estos falsos hermanos pudieran causar a los verdaderos creyentes. Y realmente, hermano, esto a mí me quebrantó, hermano, tanto, hermanos. Aparte de que había pasado por muchos peligros, él le preocupaba la iglesia de Cristo.
Tanto, hermano, que se conmovía por el daño que estos falsos hermanos pudieran causar a los verdaderos creyentes. Como podemos ver, su interés por la obra del Señor era de tal magnitud que no podía por lo menos que llorar. La situación de peligro que estos hombres pudieran causar a la iglesia. Yo creo que esto fue lo que más le pegó a él. Preocuparse por la iglesia del Señor. Y no solamente, hermanos, la de Corintio. Veamos lo que dice Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 28. Capítulo 11, Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 28. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpea cada día, la preocupación por todas las iglesias, es decir, por la iglesia de Cristo. Eso era su mayor preocupación, el peligro que pudieran ocasionar los falsos hermanos. ¿Cuánto nos preocupa todo eso? En verdad, hermanos, nosotros debemos de buscar más al Señor, no solamente por nosotros, no solamente orar por nuestra congregación, sino por toda la iglesia de Cristo, porque todos componemos un solo cuerpo. Amén. Y si en alguna parte algún miembro se duele por alguna cosa o recibe alguna decepción, dice que todo el cuerpo se duele. Y eso era lo que el apóstol Pablo le preocupaba más. Creo yo que era más, porque dice que se agolpeaba, lloraba. Él no lloraba, hermanos, por los peligros que había pasado por los de la nación, por los de la ciudad, por los gentiles, sino que él lloraba, hermanos, por si estos falsos hermanos pudieran ocasionar algún mal en los verdaderos creyentes, en la iglesia. No sé, hermanos, si nosotros pudiéramos estar en este mismo sentir. Y si no es así, deberíamos, porque somos parte del cuerpo de Cristo. Amén. Ahora, la pregunta es, ¿nosotros realmente hemos valorado al Señor, la salvación que Él nos ha dado? Podemos decir realmente, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermanos, busquemos más de Dios. Amén. Nos falta otro punto y eso lo vamos a estar dando más adelante. Y nos ponemos de pie en esta noche. Gloria a Dios. Créalo, hermano, que yo nunca pensaba llegar hasta aquí. Y todo esto, yo les voy a ser franco, no salió de mi cabeza. Tuve que investigar. Y quizá a lo mejor para usted se siente cansado de escuchar todo esto, pero si le ponemos atención, el investigar, el conocer, nos ayuda bastante. Esforcémonos, hermanos,
Busquémonos de Dios. Cuando nosotros encuentremos algo y no lo entendemos, busquémonos. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Muchas veces decía yo, quiero separar del amor de Cristo. Nada, pues no, nadie. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Y siempre va a haber un por qué. Pero sigamos adelante, amén. Poderoso Dios, en esta hora estamos delante de tu presencia. Te damos gracias, Señor Jesús, porque tú eres bueno, porque cada día, Señor, tú nos enseñas más y más de tu palabra. Danos de tu gracia, danos sabiduría y permite que cada día nosotros podamos escudriñar tu palabra, conocer, saber por qué está escrito. ¿Por qué está escrito en la Escritura? Es que hay algo que nosotros debemos de saber. Pero si nosotros no abrimos la Escritura, jamás podríamos entender realmente lo que tú quieres enseñarnos a través de ello. Ayúdanos, Señor Jesús. Ten piedad y misericordia de nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Te adoramos, te bendecimos, porque tú eres bueno. Gracias, Señor. Ahora, Padre amado, en esta hora vamos a estar saliendo. Guárdanos en el camino, llévanos con bien. Así como tú nos trajiste con bien, llévanos a nuestras casas también. Y permite que el día sábado podamos regresar a este lugar para adorar y bendecir tu nombre. Y también, Señor, para escuchar tu palabra. ¿Qué tienes para nosotros? ¿Qué nos hace falta? Quebrántanos, redargúyenos, para que cada día podamos ser mejores seguidores tuyos, mejores siervos tuyos, Padre, en el nombre de Jesús. Ahora, Dios mío, permite que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de tu Santo Espíritu repose con cada uno de los presentes y ausentes desde ahora y para siempre. Amén y amén.